Bienvenidos a la segunda semana de Dibujo Artístico 1, nuestra introducción al dibujo artístico. Lo que vamos a estar analizando en esta semana es el significado de las composiciones visuales y una breve clasificación. Espero que les guste. Vamos a ver entonces algunas definiciones de qué es una composición visual. Esta palabra composición se usa en varios contextos y de repente tiene significados un poquito diferentes. Pero ahora nos estamos refiriendo a la composición visual de una pieza gráfica o una pieza artística. Y para poder entender estos conceptos entonces vamos a ir viendo pósters de películas como el que vemos a la derecha. Y en una búsqueda rápida por internet, en los sitios más famosos como Wikipedia, por ejemplo, fui anotando estas definiciones. Vemos la última, que es de Wikipedia, donde dice que una composición visual es el planeamiento del arte. Luego la revista V dice que es la organización de los elementos que componen a una imagen. Y el libro de Dondis, que es parte de nuestra bibliografía, nos dice que la composición visual es la disposición ordenada de las partes de una pieza visual. Entonces, ¿qué vamos a decir con nuestras propias palabras? Que una composición es cuando nosotros componemos. Así mismo es el acto de componer. O sea que nosotros ordenamos, disponemos, o decidimos en qué espacio van a ir los elementos visuales y elegimos cuáles son los elementos que vamos a tener. Volvamos al ejemplo del póster que vemos a la derecha de esta película. Los elementos visuales serían, por ejemplo, las figuras de los personajes y también los colores, las líneas, todo esto son elementos visuales. Y al diseñar mi composición yo elijo cuál de los personajes va a estar adelante, qué tamaño va a tener cada uno de los elementos, porque fíjense que no están a escala, ¿verdad? Algunos de los personajes parecen mucho más grandes, como es el caso de este que está al fondo, también este otro personaje se ve mucho más grande que otros. Y luego tenemos este personaje a quien le vemos la mitad de su cuerpo, a los demás le vemos prácticamente solo el rostro. Todas esas son decisiones que toma uno al hacer la composición. También en relación unos con otros, los elementos, que valga la redundancia en este caso son nuestros personajes, cómo están ubicados. ¿Sí? Si es que yo al verlos los percibo como una unidad o si están totalmente separados. También es parte de la composición la elección del texto, si va a ir abajo, arriba, si va a ir en el centro, si va a ir al costado, el tamaño del texto, la tipografía, el color que vamos a usar. Todo eso tiene que ver con la composición visual de esta pieza. Y ahora vamos a ver una breve clasificación de los tipos de composición. Vamos a ver 4 tipos de composición. Y esto no es algo, digamos, no es lo único que existe, pero nos ayuda a entender básicamente algunos de los que más se utilizan en el arte y también en el diseño gráfico. El primer tipo de composición que vamos a ver es la composición circular. Y como su nombre lo indica, es una composición que se inscribe dentro de un círculo o que al observar yo pueda percibir más o menos la idea de un círculo, me recuerde a un círculo. Como dice ahí nuestra definición, la composición circular dirige la mirada del espectador y enfoca su atención generalmente hacia el centro de la composición. Puede transmitir o significar varios conceptos. Por ejemplo, la unidad también puede manifestar equilibrio, misterio, atención, peligro, etc. Esta cuestión de los conceptos que transmite una composición ya depende de cada caso. Se usa a veces el círculo para transmitir, por ejemplo, peligro, pero no es todos los casos. Vamos a ver aquí a la derecha nuestro ejemplo. Tenemos otro póster de películas también de superhéroes. Fíjense que tenemos un círculo visible, ¿sí? Estos
estos rayos de luz aquí en forma circular alrededor de nuestros personajes principales. Y nuevamente se juega con la jerarquía de tamaños. En el centro le tenemos al personaje principal y él tiene un tamaño mayor a los demás. También vemos prácticamente todo su cuerpo. También de este personaje que es muy importante, ella también vemos casi todo su cuerpo, pero sí tiene un tamaño menor al de Star-Lord que está en el centro. Y también por estar en el centro sabemos que él tiene, digamos, más importancia en esta composición. Las demás ya son más pequeñas, pero todas se inscriben dentro de este círculo. Y lo que queda por fuera sigue siendo importante, como estos personajes, este personaje, también el texto que nos indica el nombre de la película, los productores, los nombres de los actores. Todo eso es información importante, pero que no se inscribe dentro del círculo de mi composición porque no es, digamos, igual de importante que lo que yo quiero resaltar aquí, que es la figura del héroe de la película. Aquí tenemos otros dos ejemplos de composiciones circulares donde el círculo es muy visible, es muy fácil de interpretar. A la izquierda vemos una película bastante antigua de Alfred Hitchcock que se llama Vértigo y es un póster que está dibujado a mano, no vemos la cara de los actores, más bien son dibujos. Y lo que nos transmite es justamente el nombre de la película, el vértigo, que es la sensación que ese personaje tiene a lo largo de la película, como un miedo, una incertidumbre. Y al usar el círculo que va, digamos, en espiral hacia el centro, obviamente atrae nuestra atención hacia este punto, pero también nos recuerda que es como un proceso descendente, que nuestro personaje está encerrado en un problema y que prácticamente no tiene una solución visible. Lo mismo a la derecha, esta película, Moon, es un personaje que también se encuentra encerrado, digamos, en una situación muy difícil y él está aislado. Yo no sé si alcanzaron a ver alguna vez esta película, espero no spoilearles, pero gran parte de la película él se encuentra solo. Entonces tenemos justamente el dibujo del círculo, que son varias circunferencias concéntricas y él está en el centro mismo. Y luego tenemos un vacío total. Y el poco contraste que hay entre estas líneas blancas, negras, nuevamente nos da esa sensación de encierro y parece estar él atrapado. Y aquí tenemos otros ejemplos de composiciones circulares donde el círculo no se nota a simple vista. Yo no tengo el dibujo del círculo, pero la composición sigue siendo circular. ¿Por qué decimos eso? Bueno, vamos a ver el ejemplo de la izquierda, por ejemplo. Tenemos este espacio en el que se ubican todos los rostros de los personajes y vemos que es un círculo. Y todo lo que está debajo o arriba no tiene la misma importancia, hacia al igual que el ejemplo anterior. Y nuevamente los personajes principales, que en el caso de esta película serían los buenos, se encuentran en el centro de la composición, el centro de mi círculo. Los malos están atrás. Es una manera bastante básica de indicarnos quiénes van a ser los protagonistas de una historia. Y en el caso de la película de la derecha, nuevamente están dispuestos los elementos visuales en un círculo, más o menos un óvalo, y en el centro tenemos una figura que es más importante que las demás porque la vemos de cuerpo completo, pero también por la intensidad de los colores con la que se le representa. Si vieron esta película, el Joker, se van a acordar que era una persona que tenía diversas facetas en su vida y es como un recorrido de aquí hasta aquí, como él se convierte en este personaje que está en el centro. Y aquí tenemos los personajes secundarios de la historia que también contribuyen a que él se convierta en esto que está en el centro. Es una composición también muy interesante.
Otro tipo de composición es la composición cuadrangular o rectangular. Y su especificación es que dispone los elementos visuales formando un cuadrado o un rectángulo o aludiendo a un rectángulo o un cuadrado. Puede llegar a transmitir conceptos como la seguridad, también el encierro, algo atrapante, digamos, pero también puede transmitir cosas más positivas como la estabilidad, la confianza, etc. El ejemplo que vemos a la derecha, este póster de la película El Exorcista, vemos que toda la imagen se inscribe en un rectángulo aquí abajo y mínima es la información debajo en un espacio negro y arriba todo negro también el fondo en el que está el nombre de la película. Es un recurso bastante interesante que envuelve nuestra composición en oscuridad, pero ayuda a transmitir ese miedo, ese encierro que esta película también quiere transmitir, por el género mismo de las películas de terror, ¿verdad? Aquí tenemos otros dos ejemplos. El de la derecha también es una película de terror y lo que hace es inscribirle a nuestro personaje dentro de un rectángulo que está más o menos iluminado y a él lo vemos nada más una silueta oscura y eso otra vez nos recalca que él está encerrado, que él está en una situación difícil, rodeado de oscuridad, prácticamente es incierto todo lo que está afuera de la casa en esta película y es lo que transmite también nuestro póster. Y la de la izquierda es un uso muy interesante de la composición cuadrangular porque fíjense que cada personaje tiene como una ventana rectangular en la que vemos su rostro o en el caso de otros vemos sus cuerpos. Vemos entonces en una ventana a cada uno separado, a cada uno encerrado en su propio mundito, vamos a decir. Y luego tenemos estos cuadros que son el contexto, que son totalmente diferentes. Tenemos un desierto, una ciudad, tenemos otra ciudad y una zona más rural. Y justamente ese era el punto de esta película. Eran personajes que estaban separados por barreras de idioma, por ejemplo, por barreras de cultura. Y eso se transmite con los recuadritos, digamos, que se utilizan. Pero al mismo tiempo todos estos recuadros están encimados y forman un rectángulo más grande, lo que nos recuerda que al final, a pesar de estar separados, tienen muchas cosas en común y forman una sola entidad. Y aquí tenemos dos ejemplos donde nuevamente no es tan visible el rectángulo o el cuadrado, es algo un poco más sutil. En el caso de la izquierda tenemos un personaje de frente parado, vemos todo su cuerpo y podemos inscribirlo en un rectángulo de eje vertical. Y todo el fondo es prácticamente monótono en el mismo color, entre grises claros y oscuros y blancos, para indicarnos que lo importante es él, el centro de la historia es él. Y en el caso de la derecha tenemos también dos personajes y también podemos inscribir esta composición en un rectángulo, también de eje vertical. Vemos la mamá encima de la hija. Aquí tenemos otro rectángulo que inscribe toda la información que digamos que es menos relevante en el póster. Y es un recurso bastante utilizado para indicarnos entonces a veces el encierro y a veces la importancia del personaje. Otro tipo de composición sería la composición diagonal. Y esta composición divide la imagen en dos partes. Por lo general es un recurso que se usa para indicar contraste, eso quiere decir para resaltar las diferencias entre un lado y otro de nuestra diagonal. Puede transmitir conceptos como la dualidad, justamente, también conflicto, el dinamismo, acción, etc., ya que es un tipo de línea con, digamos, bastante movimiento. Pero fíjense que la composición diagonal no siempre es el diagonal
perdón, no es siempre la diagonal de un cuadrado a un rectángulo, sino que a veces se refiere nada más que a una línea oblicua, como es el caso de este ejemplo. Si llegaron a ver esta película, también recordarán que se trata, digamos, de dos mundos paralelos pero opuestos. Entonces eso se entiende muy bien en nuestro póster. Vemos el personaje que está repetido, pero debajo de nuestra línea, que vamos a llamarle diagonal, debajo de nuestra línea oblicua lo vemos a él volteado, con otra ropa, con otros accesorios que no vemos aquí arriba. Y el fondo en ambos lados es prácticamente igual. Entonces nos recuerda que lo importante es el contraste entre los dos personajes de ambos lados. Aquí tenemos otros ejemplos del uso de la composición diagonal. En el caso de la derecha tenemos una película de superhéroes nuevamente. Y algo interesante es que usa esta composición, usa las diagonales de manera literal, o sea, vemos líneas diagonales que nos indican que hay mucha velocidad, ¿verdad? Prácticamente están más oscuras de este lado y más claras acá, entonces es fácil para nosotros entender que se refiere a la velocidad. Lo mismo con el póster de la izquierda, que si se ponen a buscar los pósters de toda esta saga de Rápido y Furioso van a darse cuenta que muchos de ellos usan este recurso de la diagonal porque, les repito, es un recurso que nos nos connota bastante velocidad, dinamismo, mucha acción. Es una posición que no se puede mantener con equilibrio, entonces uno tiene que hacer, digamos, como una especie de acrobacia para mantenerse en esta pendiente. Y es lo que vemos aquí con la moto y el automóvil, que nada más por estar con esa inclinación ya nosotros lo percibimos como si estuviera avanzando a una velocidad muy rápida. Aquí tenemos otros dos ejemplos bastante diferentes a los anteriores, pero que también hacen uso de la composición diagonal, pero para indicarnos otro tipo de emociones, para significar otro tipo de mensajes. Y en este caso, vamos a ver a la izquierda, por ejemplo, esta era una película que era sobre la vida de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Y él es una figura histórica muy interesante, pero que también tenía, vamos a decir, un gran peso sobre su cabeza. Él tenía una responsabilidad muy grande y un deseo de mejorar las cosas, pero era muy difícil. Entonces la diagonal, en este caso en la que está ubicado su rostro, nos indica que él lleva un gran peso encima, ¿sí? Y en el caso de la derecha, una película bastante rara, muy simpática, La Langosta, donde la idea principal es que nuestro personaje está soltero y él quiere conseguir una pareja. Entonces nuestro póster es él abrazando el vacío y nuestro vacío es una línea en diagonal. Entonces en este caso la diagonal lo que está haciendo es representar ese vacío, lo que a él le está faltando. Otro tipo de composición sería la composición axial. Esta ya es la última que vamos a ver en esta semana. Les repito, no son las únicas 4 formas de realizar una composición, pero son algunas de las que más se utilizan. ¿Qué significa entonces composición axial? Significa que los elementos se disponen en relación a un eje. Axial viene de ejes. Por lo general, estas composiciones son simétricas, pero vamos a ver también ejemplos en los que eso no se cumple. Y pueden transmitir conceptos similares a lo que es la diagonal, como división, contraste, compartimentación, etc. Pero a diferencia de la composición anterior, la composición diagonal no tiene tanto dinamismo. O sea que algunas composiciones diagonales son axiales, pero no siempre, ¿verdad?
Aquí vemos un ejemplo de esta película de Harry Potter y nuestro eje prácticamente está dibujado aquí con la varita. De un lado vemos a nuestro héroe y de otro lado vemos a nuestro villano. Y esta es una composición simétrica porque ambos tienen el mismo peso. Es interesante porque no sabemos quién va a ganar solamente por ver nuestro póster, ya que ambos parecen tener el mismo poder, digamos. Entonces parece ser una batalla más dura, una batalla más, vamos a decir, una batalla más justa. Ambas partes tienen la misma fuerza. Y todo eso se transmite nada más con nuestra composición. Aquí tenemos otros dos ejemplos. El de la izquierda es muy claro también porque el eje aparece dibujado, es una línea negra que le separa a nuestros dos personajes. Tenemos a la señorita y a su interés romántico en este caso, ya que es una película romántica, y ambos están en poses bastante parecidas, ¿verdad? Tienen un hombro apoyado a nuestra, vamos a llamarle pared, que representa nuestro eje vertical, y tienen una pierna apoyada en el piso y la otra un poco levantada, y ambos sostienen corazones, pero en posiciones diferentes. Entonces, lo que hace esta composición es resaltar las diferencias. Les ubica a ambos en una forma simétrica, pero eso solamente hace que resalte todavía más lo diferentes que son. Y a la derecha tenemos otra composición axial. Fíjense que si yo trazo una línea vertical, un eje vertical, es totalmente simétrico porque tengo tormenta a ambos lados, tengo un poco de pasto a ambos lados, un poco del camino y tengo dos niños y dos niños. Pero si yo trazo el eje horizontal, también es axial mi composición, pero ya no es simétrica. ¿Por qué? Bueno, está más o menos en la mitad de la composición y tiene el mismo peso lo que está arriba que lo que está abajo. Es decir, la tormenta y esta criatura que no entendemos bien qué es, porque no está muy claro en nuestro dibujo, tiene el mismo peso que los cuatro protagonistas de la historia. Eso nuevamente nos da a entender que es una pelea muy difícil, que no sabemos cuál de los dos, vamos a decir, equipos va a salir victorioso en esta historia. Es un recurso interesante. Y aquí tenemos otros ejemplos de composiciones axiales donde el eje no es tan claro. A la derecha, quizás en este póster de Dark sí se nota un poco más porque nuestra imagen está espejada, indicando que hay mundos, digamos, paralelos. Tenemos de un lado lo mismo, pero espejado, ¿sí? Es una composición totalmente simétrica en sentido vertical y también es un poco circular porque dentro del círculo está nuestro personaje principal, como que van combinando las composiciones. Y en el caso de la izquierda, la película Titanic, el eje no es algo visible a simple vista, pero si nos imaginamos una línea vertical que divide nuestro póster, ahí nos damos cuenta que es totalmente simétrico. La mitad del barco podemos dividir al trazar esa línea, ¿sí? Pasa justo por la mitad. Y también le divide a nuestros personajes. Nuestra personaje femenina, que es Kate Winslet, está a la derecha, Leonardo DiCaprio queda a la izquierda y vemos parte nada más del rostro de ambos. Vemos el perfil de la señorita y vemos más o menos desde arriba el rostro de él. Es decir que hay como sentimientos encontrados, ¿verdad? Vemos más del pelo de ella simbolizando su feminidad y vemos más del hombro, del cuerpo de él que puede estar simbolizando su protección, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto es subjetivo, puede ser que para ustedes no signifique lo mismo que para mí, pero es interesante analizarlo para poder entender por qué se usan estos recursos en la composición, por qué se decidió hacer una composición axial en este caso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros hoy? No vamos a hacer pósters de películas, lo que vamos a hacer es un collage artístico, un collage que sea, yo quiero que sea bastante divertido, que les represente a ustedes mismos. Y lo que vamos a hacer es recortar
figuras, palabras, elementos, formas, lo que nosotros queramos de revistas, diarios o cualquier otra publicación impresa. Vamos a recortar e ir pegando en una hoja de tamaño A4. Las especificaciones ya las van a encontrar en nuestra plataforma Canvas en la ficha número 2 de la semana 2. Y fíjense que pueden hacer algo figurativo, como en el caso de la izquierda, representando un insecto en este caso, o puede ser algo totalmente abstracto, aunque aquí tenemos la figura de una mujer, ya hay elementos surrealistas, como por ejemplo vamos mezclando la cabeza del perrito y algunas palabras en el fondo. Pero también ustedes pueden añadir algunos elementos dibujando. Por ejemplo, en este collage de la izquierda tenemos las patitas del insecto hechas con el pincel, y ustedes podrían hacer lo mismo. Si quieren trabajar con pincel, con grafito, no hay problema con eso. Y eso sería básicamente el trabajo, un collage. Y van a indicar abajo de su composición a qué tipo de composición se parece más. Nosotros estamos trabajando con 4 clasificaciones nada más, las que acabamos de explicar en este video. Eligen una de esas y eso es lo que vamos a representar. Hasta aquí llegamos con el contenido de la segunda semana de Dibujo Artístico 1. Espero que haya sido de su agrado y que ya tengan toda la información suficiente para hacer la tarea. Ya saben que si surgen dudas pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma Canvas, o también nos vemos en la próxima conferencia.